Bien, un pequeño recuento de lo que hemos visto. Eh, Nuestra vida cristocéntrica, salvo por gracia, ¿cierto? Si la salvación se da, no se pierde. Después, nuestro tercer estudio, ¿cuál fue? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Cierto? El cuarto, identidad de hijo, tener una identidad de hijo. El quinto, que es lo que es los deberes de nosotros como cristianos. El sexto estudio, las promesas de Dios, ¿cierto? El sexto fue las promesas de Dios. Vamos a decir. El sexto son las promesas de Dios, ¿cierto? Y el séptimo, el séptimo estudio que vamos a ver el día de hoy, va a ser el desconocimiento de Dios. ¿Qué pasa cuando tenemos desconocimiento de Dios? Y, y esto es una alerta tremenda, porque el tener desconocimiento de Dios también eh, abarca todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces vamos a la enseñanza. Bien, el desconocimiento de Dios, que como concepto, desconocer significa no conocer o no saber algo sobre alguien. Entonces, vamos por partes. Nosotros desconocemos como concepto es no conocer o no saber algo sobre alguien. Por eso yo desconozco. Entonces, cuando yo hablo de un desconocimiento de Dios, no sé nada de Dios, no lo conozco, no sé nada sobre Él. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay otro concepto que es no tener información, ¿cierto? Pero hoy en día, si hay información en distintas plataformas, hay información en distintas plataformas. Por ejemplo, tenemos plataformas como la tecnología que nos permite ver Facebook, que también ahí sale mucha palabra de Dios, si es que subimos, ¿cierto? YouTube, app de las Biblias, ¿cierto? Que tenemos Biblia tanto hebrea, griega, de todas las Biblias que nosotros pensemos, están en la app. También tenemos Biblia audibles, tenemos institutos, cada vez hay más institutos bíblicos en la cual podemos aprender. Entonces, nosotros, como concepto de no tener información, es un poco errado, ¿cierto? Como siempre lo digo, hay un poco de un dejo de voluntad en no tener información. No conocer o no saber algo sobre alguien, como desconocer como concepto, también es un poco errado, porque siempre sabemos de alguien, siempre tenemos información si es que nosotros lo proponemos. Entonces, vamos a Hebreos 8:11. Hebreos 8:11. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 8:11? Hebreos 8:11. Pueden participar, amados hermanos, los que tengan Hebreos, los que tengan las siguientes palabras bíblicas, pasajes bíblicos, lo pueden leer. Hebreos 8:11. ¿Qué es lo que dice? Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, como dice la palabra, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. O sea, ¿por qué? Porque va a haber una información previa, ¿cierto? Diciendo, porque todos me conocerán, desde el menor al mayor de ellos. Acá quiero hacer un paréntesis. Voy a hacer este pequeño preámbulo, porque muchas veces decimos, no tenemos información, no conocemos, desconocemos a Dios. Pero hace años estuve hablando con una pastora muy querida, eh, que una vez fue al sur de Chile. Fue justo cuando estaban, en aquellos tiempos, estoy hablando más de 5 o 10 años, cuando fue a la novena región de la Araucanía, y fue en realidad fue a pasear, fue de vacaciones. Y resulta que un día se encuentra con una persona que era mapuche. Entonces le pregunta el por qué tanta pelea, el por qué tanta violencia, una conversación eh, particular, ¿cierto? Nada que ver Dios en esto. Bueno, y la persona mapuche le explicó con sus palabras, no nombró a Dios, pero
que había una persona, un ser, ¿cierto? Todopoderoso, que le había regalado esas tierras para ellos, para la familia, para su descendencia, ¿cierto? Para su genealogía. Ella no dijo un nombre, pero no lo llamaban Dios, pero era un Dios, o sea, pero era Dios, ¿entiendes? Entonces, a nosotros le llamamos Dios, Jehová, Yahvé, tenemos un sinfín de nombres, Elohim, ¿cierto? Pero hay otras culturas que no son de nuestro país, que están en otros lugares, ¿cierto? Que también conocen de Dios. Entonces, hay un pastor, por ejemplo, amigo, que una vez fue con los indígenas, pueblo indígena, pero acá en Sudamérica. Y resulta que en ese lugar indígena, en ese pueblo indígena, pero indígena, indígena, hermanos, o sea, que andaban con taparrabo y apipelados, así como Tarzán, y comían cosas de la selva y fruta y cosas así. Entonces, en sus casas, ¿cierto? En sus casitas, habían afuera unos tótem. Un tótem es un palo grueso, ¿cierto? Que tiene un significado, pero no me acuerdo cuál. En ese tótem estaba grabado algunas cositas. Y este pastor le preguntaba, ¿cierto? Porque era un pastor misionero, ¿qué es lo que significaban esas letras, esos jeroglíficos, por decirlo así, esas marcas? Y ellos decían que había un ser todopoderoso que también le dio esas tierras, le dio los árboles para que se alimentaran, los frutos. Entonces, se llegó a la conclusión que, claro, uno habla del mismo Dios, pero cada cultura tiene un nombre diferente. Entonces, cuando uno dice, no, es imposible que en algún lugar de este remoto planeta alguien conozca a Dios. No, siempre se ha escuchado un Dios y se ha tenido información. Entonces, entonces el desconocimiento, amados hermanos, nace de distintas aristas, por llamarlo así, ¿cierto? Como no tener, primero, como no tener interés. Cuando uno no tiene interés de conocer a alguien, simplemente pasa de largo, ¿cierto? Simplemente no lo conoce. Cuando uno no tiene interés de conocer a Dios, no se acerca ni a una iglesia. También otra arista del desconocimiento y la incredulidad. Cuando yo tengo una incredulidad, me aparto, porque no creo, porque en realidad no es algo que me pueda ayudar en mi vida, porque yo le rindo honores a otras cosas, por ejemplo, a mi independencia eh, académica, a mi trabajo y ese tipo de cosas. Entonces, creer en Dios no me hace falta, hay mucha incredulidad en malas experiencias. Hay personas que por malas experiencias en realidad dejan de leer la Biblia, no es una justificación, pero es una realidad. Por malas experiencias dejan de seguir a Cristo, por malas experiencias ya no adoran, y empiezan a caminar bajo los rudimentos del mundo. También otra arista de desconocimiento son las malas enseñanzas bíblicas. Cuando una persona le enseñan mal y después esa persona va a enseñar igual de mal. Entonces, las personas no tienen la culpa, así como él que aprendió mal, enseña mal. Entonces también hay un, también hay una arista en un desconocimiento, ¿cierto? Porque como está enseñando mal, en realidad no se logran unir las piezas como para entender una enseñanza. También otra arista de desconocimiento es que la palabra del Señor no sea tema de interés en un hogar. Cuando hay un hogar y no hay un tema conversacional, si no se conversa de Dios, si no se conversa del cristianismo, si no se conversa de la voluntad que quiere hacer Dios para la familia, para uno de las familias, en realidad se habla de cualquier otra cosa menos de Dios. Y ahí viene un desconocimiento porque se vuelve habitual y se vuelve una práctica. Y también algo que es tan dañino como lo demás, nosotros lo podemos ver más malo que lo demás, pero también es igual de dañino que lo que nos fue anteriormente, son las prácticas de ciencias ocultas. Cuando las personas practican ciencias ocultas, en realidad hay un desconocimiento por parte de Dios. Ustedes pueden ver en YouTube que hay un testimonio de una bruja. Yo he visto uno nomás, no he visto todos. eh, que ella la consagraron desde que nació como bruja. Entonces ella confesaba que pensaba que el único más poderoso era Satanás y que no conocía a nadie más poderoso. Había escuchado a Jesús por ahí, pero nada más que eso. Entonces, también la práctica de ciencias ocultas, más cuando estás consagrado desde pequeño, te aleja del conocimiento de la Escritura, te aleja del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque su entorno es totalmente opuesto a los caminos del Señor.
Entonces, al tener un desconocimiento de Dios, no solo caes en ignorancia sobre la voluntad de Dios, sino que también se compromete la vida espiritual. Y no solo la vida espiritual tuya, la mía, sino que para toda nuestra descendencia. Y se empieza a crear un ciclo generacional de maldición, ¿cierto? Que a la vista se puede palpar. ¿Por qué? Porque tú lo ves físicamente. ¿En qué? En enfermedades. También se puede palpar emocionalmente o psicológicamente. ¿Cómo? Las características, en cómo empieza a ejercer su vida, ¿cierto? De forma emocional, que todo le hace daño, y todo, o sea, hay un miedo tremendo, psicológicamente adquiere, ¿cierto? Características que no son adecuadas a lo que es lo normal y lo entendemos por el comportamiento, ¿cierto? También la religiosidad, por no decirlo lo espiritual, también es un desconocimiento, ¿cierto? Que también se vuelve cíclico, puede palpar como maldición. ¿Qué dice la religiosidad? ¿Cómo? Claro que sí, pueden haber estructuras, religiosidades o también espiritualmente, como idolatrías que te desvían del camino de Dios. Pueden ser idolatrías, entre paréntesis, religiosas que todos siguen, pero no van acorde a la voluntad de Dios. Entonces, eh, en esas cosas, cuando son cosas religiosas como la idolatría, en ningún momento lo asociamos con lo espiritual. Pero, amados hermanos, amadas hermanas, sí, sí compromete. Cuando nosotros caemos en la ignorancia espiritual, como lo dije hace un momento, no solamente caemos en una ignorancia de no saber de Dios, el no saber de Dios nos compromete la vida espiritual y también para nuestra descendencia y se empieza a crear un ciclo generacional de maldición. O sea, si yo tengo un desconocimiento de Dios, obviamente dejo las puertas abiertas para que Satanás ataque. Empezamos, ¿cierto? Como lo dije, un movimiento cíclico, un movimiento cíclico. ¿Y qué pasa? Que empieza a crear, empezamos a crear un mal funcionamiento en lo que es mismos como personas y se manifiesta en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, nuestra parte espiritual. Y eso se va arraigando y eso va traspasando en generaciones. Recuerden, siempre lo he enseñado que cuando dicen, oh, eres hijo de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de generación. Y esto lo vamos a ver más adelante y lo vamos a corroborar para que ustedes lo puedan confirmar. De esa forma, amados hermanos, ocurre lo peor. ¿Por qué? Cuando empiezan los físicos, por ejemplo, las enfermedades que muchas veces decimos que por qué vienen enfermedades, por qué vienen enfermedades, ¿por qué? Porque hay falta de perdón, hay raíces de amargura, como lo hemos enseñado anteriormente. Eh, lo emocional o lo psicológico, eh, empieza que, por ejemplo, si yo fui muchas veces agredido verbalmente, agredido físicamente, ¿cierto? Con golpes, yo no me doy cuenta. Pero ¿qué pasa? Es que después soy así, después con mi generación, con mi hijo o con mi esposa y así viceversa. Cuando estamos mucho con miedo y no nos hacemos ver esas cosas, ¿cierto? Cuando tenemos los trancas, ¿cierto? De nuestra niñez y crecemos con esas trancas, crecemos con esos problemas, no lo dejamos en las manos de Dios, si no tenemos una administración, empieza, ¿cierto? A cargar a las generaciones. Por eso es un ciclo generacional de maldición. Solamente hay que romperlas hay que romperlas con una oración de renuncia, amados hermanos, con luchar contra esas cosas. También en lo espiritual, cuando empieza la religiosidad, la idolatría, y no solamente la idolatría a una entidad divina, ¿cierto? Supuestamente divina, sino que también puede haber una idolatría a nuestros hijos, puede haber una idolatría, ¿cierto? Hasta nuestros trabajos, siempre lo digo, hasta nuestras dependencias eh, comunes, que son, por ejemplo, un buen trabajo, no sé, una buena carrera universitaria. Entonces empezamos a depender de eso y no de Dios. Entonces, de esa forma, nosotros lo vemos de forma normal, pero trasciende en lo espiritual, ¿cierto? Entonces ocurre lo peor, que empezamos a normalizar lo anormal. Y eso no puede ser, amados hermanos. Cuando empezamos a normalizar lo anormal, no tenemos un desconocimiento de Dios. Miren, veamos Juan 8:19. Juan 8:19.
Parece su foto nomás. Sí. Juan 8:19. Amén, pastor. Amén. Díganlo más. ¿Dónde está tu padre? Le preguntaron. Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy, yo tampoco saben quién es mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Amén. Entonces, cuando normalizamos lo normal, lo dijimos, cuando hay un desconocimiento de Dios. ¿Y cuando tenemos un desconocimiento de Dios? En realidad, cuando no conocemos a Jesús. Acá lo dice, como dijo nuestra hermana Betsabé. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. ¿Cierto? Entonces, nosotros queremos conocer a Dios. Tenemos que empezar a leer Biblia. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo Jesús, porque Él es el representante de Dios acá en la tierra, es el Dios vivo, hecho hombre, hecho carne. Entonces, conocer a Cristo es igual a saber cómo vivió, qué hizo, qué trató de enseñar, cuál fue su testimonio, el por qué vino, por qué murió por nosotros, ¿cierto? ¿Y cómo lo conocemos? Leyendo la Biblia. ¿Cómo lo conocemos a Cristo Jesús? Solamente profundizando en su palabra, escudriñando la Escritura. Entonces, si tú quieres un conocimiento de Dios, tienes que sí o sí leer Biblia. Yo les voy a decir algo. Hay un dicho que lo he escuchado en muchos cristianos. Y ahí es cuando yo les digo, no normalicemos lo anormal. ¿Por qué? Porque las personas siempre lo he escuchado que cristianos dicen, no, si no es necesario estudiar teología, no es necesario esto, no es necesario esto otro. Tienen que ser buenos hijos de Dios, tienen que hacer la voluntad de Dios. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo vamos a hacer la buena voluntad de Dios si no tenemos una teología? Entonces usted dice, no, es que yo no soy teólogo, pero sí, al momento de ustedes estar estudiando Biblia, escudriñando las Escrituras, por supuesto que van a tener una teología, por supuesto que teología significa el estudio de Dios, y por supuesto que van a estar estudiando a Dios. Entonces, las personas que normalizan lo anormal empiezan, no, si no es necesario, pero claro que es necesario, claro que es muy necesario, es un complemento, leer Biblia, orar, adorar, ayunar, es todo un complemento, todo en uno, no solamente, no, no, es que solamente oro, no, 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 es que solamente voy a la iglesia, no, no, no. ¿Cómo tú puedes conocer a Cristo leyendo la Escritura? Sí, es la única forma, amados hermanos, la única forma que uno pueda conocer eh, y no tener un desconocimiento de él. Bien, también, ¿cómo sabemos que hay un desconocimiento de Dios en las personas? Vean Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Amén. Primera, no, perdón, me equivoqué. Primera de Juan 4:8. El que la tiene la lee. Bien, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando hay falta de amor, es porque tú no has conocido a Dios. Así de simple. ¿Cómo no conoces a Dios? Porque no has leído la Biblia. Porque Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es perdón. Dios es un apacentador. Dios es el príncipe de paz. Dios no le gustan los conflictivos, le gustan las soluciones, que uno se dé la mano, que uno se abrace, que uno se ame. Por eso dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí y arréglate primero con tu hermano y después ofrenda. ¿Cierto? Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra?
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ahí cuando tenemos que empezar a hacer un autoanálisis, como lo dijimos en el estudio pasado. Empieza a hacerte un autoanálisis. ¿Por qué? Porque la falta de amor es una evidencia que tienes un desconocimiento de Dios. Y cuando te falta amor generalmente, cuando tú no te pones en el lugar del otro. Cuando tú no te pones en el lugar del otro, independiente de las circunstancias, te falta amor. Y amor, siempre lo hemos dicho, nunca es besos y abrazos. También es corrección, también es mensaje, también es sugerencia. El amor también se aprende. El amor se aprende, el amor se enseña, el amor es enseñable. Muchos hemos aprendido a amar a través de la palabra, a través del caminar como cristianos. Muchos tampoco han aprendido. ¿Por qué? Porque su corazón no está dispuesto, y cuando su corazón no está dispuesto es porque no tienes un conocimiento de Dios. ¿Sí? Hay personas que llevan 10, 15, 20 años en el Evangelio y no pueden amar. ¿Por qué? Porque tienen un desconocimiento de Dios. Así de simple. Y se pueden saber la Biblia alrededor del derecho, pero le falta que el Espíritu Santo le toque el corazón en esa palabra. ¿Por qué? Porque antes son palabras vacías. Nosotros, por eso, como hijos de Dios, si tenemos, ¿cierto? Si tenemos un conocimiento de Dios, nuestra evidencia es que somos amor, somos misericordiosos, que somos, llevamos la paciencia, no somos pendencieros, ¿cierto? Entonces son características. Miren, vamos un poquito más atrás. Primera de Juan 4:2. Un poquito más atrás. Primera de Juan 4:2. Recién vimos el 4:8, ahora el 4:2. Amén, Pastor Mario. Amén. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Espere, espere, hermana, hermana. Espere, por favor. Que yo me equivoqué. Me equivoqué yo. Disculpe. Amén. Como dijo nuestra hermana, ¿cierto? En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, acá tenemos eh, disculpe, acá tenemos varias cositas, a pesar de que se vea así muy por encima. ¿Por qué? Porque primeramente, cuando nosotros empezamos a conocer de Dios y que ha venido de la carne, es porque estamos leyendo palabras, estamos obedeciendo. Cuando no obedecimos, amados hermanos, no solamente obedecemos la ley, sino cuando conocemos el Espíritu de Dios y todo espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es de Dios, no solamente confesamos la ley, no solamente confesamos los mandamientos, sino que también confesamos, amados hermanos, que nosotros somos obedientes al Señor, obedientes. Y no solamente, porque le digo que no solamente con la ley y no solamente con sus mandatos, con sus estatutos, ¿cierto? Porque también hay otras enseñanzas que nos dejan, que nos enseñan que hay otras cositas que también son ley, pero no lo dice que son la ley de Moisés. No sé si me entienden. Por ejemplo, cuando la palabra dice que tú tienes que cuidar tu cuerpo porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Se refiere a los vicios y se refiere a toda cosa que muchas veces en exceso hace mal. Y también estamos hablando de comidas, estamos hablando de muchas cosas. Entonces, también nosotros tenemos que una obediencia en todas las cosas. Tenemos que preocuparnos. También, por ejemplo, la palabra dice, ojo, y acá hay mucha discrepancia con esto, cuando dice que en tu cuerpo no vas a hacer impresiones de muertos o de alguna imagen en tu cuerpo.
Y eso se refiere a los tatuajes, ¿cierto? Obviamente no va a poner la palabra tatuaje porque en esos tiempos no estaba Qué el pecado, significado de Pastor eso, Mario. ¿entienden? Disculpe, hermana Cecilia. Lo que pasa es que se escucha como pegado. Sí, está media mala la conexión. Ya, ahora me dicen que volvió la conexión. Bien, entonces hay cosas que si nosotros caminamos por obediencia, no solamente tenemos que obedecer los 10 mandamientos, ¿cierto? Como un relojito. También hay muchas leyes que aparecen acá en la Biblia, como lo dijimos, ¿cierto? Cuando el Señor dice, ustedes son templos, ¿cierto? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. También lo habla en vicios, ¿cierto? Y también en cosas como dijimos, que comida y esas cosas que muchas veces nos vamos al exceso. También habla, ¿cierto? En Deuteronomio, creo que en Deuteronomio, si no en Levítico, sobre las impresiones de muertos o de imágenes en nuestro cuerpo, y esos son los tatuajes. También habla también de las idolatrías, también. Nosotros podemos tener idolatría no solamente, como le dije anteriormente, a una divinidad, supuesta divinidad, sino que también nuestros hijos, a un familiar, inclusive a un ministro en la iglesia. Hay que tener cuidado con eso. También cómo evidenciamos, ¿cierto?, que tenemos un desconocimiento de Dios. Podemos ir a Tito 1.16. Vamos a Tito 1.16. Tito 1.16. Vamos a Tito 1.16, está un poquito antes de Hebreo. Dice, profesan, ¿cierto?, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, amados hermanos, ¿cómo se evidencia que tú tienes un desconocimiento de Dios cuando estás dando mal testimonio? Porque acá dice, profesan conocer a Dios, ¿cierto? Los que dicen ser muy espirituales, pero con los hechos lo niegan. Cuando tú no das la talla, das mal testimonio. Cuando uno está dando mal testimonio, es una evidencia que tú no conoces a Cristo, ¿cierto? Dice, lo niegan siendo abominables y rebeldes. Malas acciones, amados hermanos. Y dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se practica el pecado. Entonces, nosotros tenemos que practicar lo bueno, no practicar el pecado. En vez de malas acciones, tenemos que hacer buenas acciones y en vez de mal testimonio, tenemos que dar buen testimonio. Entonces, Tito acá nos habla, Tito 1.16, habla cuál es qué nos evidencia de que no conocemos a Cristo, en desconocimiento de Dios. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, usted, cuando esté con una persona que lleve años en el ministerio o dice tener a Dios, bueno, usted ahí no es juzgar, pero usted va a hacer al tiro la diferencia, la va a realizar. ¿Quién tiene el conocimiento y quién tiene el desconocimiento de Dios? Solamente cómo, cómo se evidencia por la falta de amor, por la desobediencia, ¿cierto? Por mal testimonio, por malas acciones, por practicar el pecado, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que te conduce el desconocimiento hacia Dios? ¿Qué es lo que conduce a ello? Mateo 22:29. Vamos a Mateo 22:29. Y esto es muy bueno para que lo lean, por favor, si alguien lo puede leer. Mateo 22:29. Amén. Amén. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Por favor, póngame atención en esto. ¿Qué es lo que te conduce el desconocimiento a Dios? El error. ¿Por qué? Porque tú cuando no conoces a Dios, ignoras las escrituras y el poder de Dios. Tú cuando conoces a Dios, puede venir cualquier circunstancia, pero con la escritura tú ya conoces las promesas de Dios. Con las escrituras tú conoces cómo Dios actúa. Y al tener a Dios en tu corazón, al conocerlo, no dudas del poder de Dios. Entonces, las personas, amados hermanos, ojo, ¿qué pasa cuando un cristiano
ignora la escritura, entonces fe es un poco tambaleante, ¿cierto? No quiere decir que no pasemos situaciones, porque también ahí nos acrecienta la fe, sino cuando empieza a entrar el temor y empieza la desconfianza, empezamos a dudar. ¿Por qué empezamos a dudar? ¿Estamos buscando de la escritura? Muchos dicen, sí, yo leo la escritura todos los días. Bueno, ¿y estás dependiendo de Cristo o no estás dependiendo? ¿O solamente tú lo lees, tú crees en Dios, pero al momento de depender, te haces a un lado? No, entonces cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, las escrituras están acá en la cabeza y en el corazón, y en nuestra boca para declararlas. Y también declaramos el poder de Dios en nuestra vida. Cuando conocemos el poder de Dios, no hay nada que nos pare. El estudio pasado, había un versículo bíblico en Salmos, aunque camine por valle de muerte, ¿cierto? No temeré mal alguno. Eso es una promesa, eso es conocer la palabra, eso es poder de Dios. Entonces, como lo dijimos en el estudio pasado, muchas veces no quiere decir que el cristiano no va a tener una mala racha, o bien va a estar en circunstancias adversas, porque es parte de la vida y también es parte del proceso que Dios nos hace pasar para aprender y para acrecentar nuestra fe. Pero ahí viene el poder de Dios. Muchas veces lloramos sobre la leche derramada, que Dios me está castigando, y empiezo qué pecado he cometido. No, muchas veces Dios te está entrenando. No puedo, no puedo ignorar el poder de Dios. ¿Se me entiende? Entonces, lo dijo Jesucristo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Tienes que leer palabra, tiene que haber un conocimiento tuyo de Dios en tu vida. Cuando tú conoces a Dios, tanto en palabra como en tu corazón, espiritualmente, nadie te puede detener. Pueden venir circunstancias la que sea, pero tú vas a estar firme, parado como el junco, que se dobla pero siempre sigue en pie, así como las raíces de las palmeras. Tú vas a estar fuerte como un árbol, ¿cierto? Firme, y las tormentas no te van a quebrar, no van a quebrar ni siquiera una rama de tu árbol. Entonces tú tienes que estar fuerte y parado ante las circunstancias. Miren, veamos Hechos, capítulo 17, versículos del 29 al 30. Hechos, ¿Cuál pastor? capítulo 17, versículos del 29 al 30. Hechos, capítulo 17, versículos del 29 al 30. Amén, pastor. Amén. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Amén. Amados, entonces, primeramente, como lo dijo nuestra hermana Betsabé, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o imaginación de hombres, ¿cierto? Entonces, no puede haber en nosotros idolatría. El desconocimiento que te conduce a la idolatría. El desconocimiento te conduce a la idolatría, primeramente al error y también a la idolatría. Y ojo, dice, como dijo nuestra hermana Betsabe, pero habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia. Entonces, cuando tú empiezas a conocer de Dios, tú te arrepientes de todo corazón, como lo dice la palabra, porque mandó a todos que se arrepintieran, y el Señor te perdona y te y te pone sabiduría para que camines bien. Pero ojo, amados hermanos, yo le voy a decir un secreto que no te lo enseñan en todos lados. La idolatría, la idolatría, amados hermanos, va de la mano con la inmoralidad sexual. Todo lo que es idólatra va de la mano con la inmoralidad sexual. Así que, ojo con eso. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener las antenitas bien paraditas con eso. Todo lo que es idolatría va de la mano con la inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué es lo que te conduce al desconocimiento de Dios? El error, la idolatría, inmoralidad sexual. Así de simple. Miren, veamos Efesios 4:18. Efesios 4:18. Efesios 4:18. ¿Qué es lo que nos dice Efesios 4:18? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces,
¿A qué te conduce también el desconocimiento de Dios? A la separación de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vas a tener un corazón entenebrecido, oscuro, triste, lleno de tinieblas. Vas a tener un corazón duro, orgullo. No va a haber amor, va a haber un desamor, va a haber insensibilidad. Entonces, amados hermanos, ¿por qué? Porque hay dureza en el corazón de la persona por ignorante, por desconocer las escrituras y el poder de Dios. Es por eso que muchos cristianos se frustran. Por eso muchos cristianos están en las calles. ¿Por qué? Porque nunca se preocuparon de tener un conocimiento de Dios, nunca se preocuparon de quién era Jesucristo, que el significado que Él murió por nosotros, y ahí es cuando empezamos a enamorarnos de Cristo, ahí es cuando nos empezamos a enamorar de la Escritura, y ahí viene el conocimiento, la sabiduría, viene el temor a Dios, pero cuando no pasa eso, hay una separación, hay un quiebre. ¿Cómo estamos nosotros? A pesar de que vayamos a la iglesia, vamos a estar tristes. ¿Por qué? Porque cada problema nos va a entristecer. Vamos a estar llenos de tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, en vez de perdonar, va a haber un rencor, no va a perdonar, va a haber un juicio, ¿cierto? Vamos a ser prejuiciosos, vamos a tener un corazón duro, de orgullo, ¿cierto? Vamos a ser orgullosos, va a haber desamor en nuestros corazones. Y la palabra lo dice, en estos últimos tiempos, ¿cierto? Se hallará fe, se hallará amor en este mundo, muchos, ¿cierto? Muchos les faltará el amor, muchos les faltará amor, y está hablando de cristianos. Va a haber insensibilidad, o sea, no me voy a preocupar del prójimo, ¿cierto? Me va a dar lo mismo, ojo con eso. Otra cosa que conduce al desconocimiento de Dios lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 4:5. Primera de Tesalonicenses 4:5. Voy a ir a Primera de Tesalonicenses, voy a empezar del 4:4 y me voy a saltar al 5. Fíjense, voy a ir del 2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y os apartéis de fornicación, y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando tú estás en inmoralidad sexual, cuando tú estás en concupiscencia, cuando tú estás en fornicación, y lo que hay acá, eres un gentil como los que te trata como gentil, y los gentiles no conocían a Dios. Entonces, amados hermanos, si nosotros tenemos un conocimiento de Dios, cuidamos. Tenemos un conocimiento de Dios, tratamos de agradar al Padre. Si tenemos un conocimiento de Dios y amor a Dios, en realidad empezamos a hacer su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que te conduce al desconocimiento de Dios? Error, idolatría, inmoralidad sexual, pasiones pecaminosas, un corazón entenebrecido, un corazón duro, está lleno de tinieblas, ¿cierto? Un orgullo, un desamor, insensibilidad, no te preocupes por el prójimo, que es uno de los mandamientos que Jesucristo dijo, y este es uno de los, ¿cierto? De los principales, de los más grandes. Imagínense, Juan 15:20, Juan 15:20, Juan 15:20, ¿qué es lo que dice? Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, amados hermanos, cuando hay un desconocimiento de Dios, hay una persecución, amados hermanos. Es por los que desconocen la palabra de Dios. Si tú conoces a Cristo, va a haber una persecución por los que desconocen a Dios. Va a haber una persecución. Entonces, por eso tú tienes como cristiano, tú tienes que estar argumentado de la palabra de la fe. Podemos ver en 1 de Pedro 3:15, ¿cierto? Tú tienes que estar lleno, preparado, ¿cierto? Miren, me voy a ir un poquito para atrás. Dice, 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Entonces el Señor te dice, siempre tienes que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Preparados, dice. Prepararse es estudiar la palabra de Dios. Prepararse es escudriñar las escrituras. Prepararse es conocer qué es lo que hizo Cristo por nosotros. Hemos para esas persecuciones, porque uno dice, no, vamos a tener persecución, lo primero que uno se imagina que te van a venir a perseguir personas con un palito y te van a pegar, ¿cierto? No, muchas veces la persecución está en lo laboral, está en lo familiar, está con los amigos. ¿Por qué? Porque siempre las personas que desconocen a Dios también tienen miedo. Tienen miedo, ¿por qué? Porque no conocen a alguien que pueda haber dado la vida por ti. Y eso les provoca un quiebre, eso les provoca algo, un cortocircuito en sus pensamientos. No encuentran la razón, creen que es una mentira. Por eso es mentira del diablo. Eso es por qué, por desconocimiento. Y el enemigo entra por esas brechas que uno deja. Miren, en Romanos 1:28, no se han dado cuenta, siempre doy hartos versículos bíblicos, ¿cierto? Hartos pasajes acá en los estudios. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a estar leyendo de adelante, atrás, al medio, y eso nos sirve mucho también para que nos acostumbremos. Romanos 1:28, ¿qué es lo que dice? ¿Me apoyan ahí? Romanos 1:28. A ver, Amén. no, ya. Adele nomás. ¿Quién dijo yo? Romanos 1:28. No, dígalo nomás, que lo diga la hermana. ¿Quién lo dice? Amén. Amén. Ah, no. Dele, no. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios le entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Amén. Bien, en esta versión dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay diferentes traducciones, pero generalmente es la misma. Pero entonces, ojo, lo voy a explicar con pera y manzana, porque muchas veces se confunde la palabra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, o sea, no quieren conocer a Dios, los entregó a una mente reprobada, ¿cierto? Para hacer cosas que no convienen. Entonces, amados hermanos, cuando tú no conoces a Dios, cuando tú no lo quieres conocer, no cuando no lo conoces, cuando tú no quieres, cuando tu voluntad está cerrada, cuando tu voluntad te dice, no, yo no necesito de Dios, no lo quiero conocer, ojo, el Señor te entrega una mente reprobada. ¿Por qué? Pero no es un castigo de Dios, es porque tú abres las puertas, porque el Señor es un caballero. Por eso en Apocalipsis 3:20 Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Él está golpeando la puerta. Él siempre te está diciendo, cree en mí. Mira, hoy día te presenté a un cristiano que te habló de Dios, hoy día te presenté a una persona te tiró un papelito por debajo de la puerta. O sea, el Señor siempre está preocupado de ti. Pero cuando tú no quieres, el enemigo, que es el ladrón, se mete por la puerta del patio, ni siquiera te golpea la puerta como Dios. Entonces, cuando tú no quieres conocer a Dios, le abres la puerta a Satanás. Satanás hace eso en tu vida, ¿cierto? Te hace hacer cosas que no convienen. Empiezas a tener una mente reprobada, empiezas a tener una inmoralidad sexual, empiezas a tener idolatría, empiezas a ignorar la escritura, empiezas a desconocer el poder de Dios, empiezas a ponerlo en tela de juicio, empiezas a tener orgullo, no tienes amor, hay una insensibilidad en tu vida, empiezas a hacer persecución. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que tener un conocimiento de Dios acabado. No tener un desconocimiento de Dios porque podemos caer en cualquiera de estas aristas, como lo nombramos desde el principio. Miren, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8-9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? En llama de fuego para, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿qué está diciendo?
Cuando tú tienes una mente reprobada, cuando tú tienes un desconocimiento de Dios, cuando tú no quieres conocer a Dios, en realidad, cuando tu voluntad quiere obedecer a la carne, al fin de los tiempos, a fin de cuentas, va a venir un castigo. Y no porque el Señor te quiera castigar, sino que tú desechaste esa salvación. ¿Se recuerda? Entonces, empezamos desde el principio de los estudios, para que vean que todo hay una correlación, que todo concuerda, que Biblia confirma Biblia. Entonces, los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena eterna. ¿Esos quiénes son? Los que tienen el desconocimiento. Mejor tener conocimiento del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene promesas si lo conocemos. Y nos salvamos de una multitud de pecados. Entonces, amados hermanos, es tan importante conocer la palabra, es tan importante no ignorar la escritura, es tan importante no desconocer el poder de Dios, que eso nos puede salvar de la muerte eterna. Miren, vayan a Hechos 17:30. Hechos 17:30. Amén. Amén. ¿Puedo leerlo? Sí, por supuesto. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Fíjense, como dijo nuestra hermana, pero habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los De, hombres en todo lugar que se arrepientan. Ignorancia. de, ¿Qué es lo que produce la ignorancia? La ignorancia es confundir lo malo con lo bueno, ignorar los propósitos de Dios, es ignorar a Dios que tiene una infinita misericordia, ignorar la Santa Escritura. Entonces, cuando nosotros estamos en una ignorancia, ojo, confundimos lo malo con lo bueno. Por eso hay muchos, amados hermanos, pongan atención, por eso hay muchos hijos de Dios, hermanos en la fe, que lamentablemente confunden lo malo con lo bueno. Lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Por qué? Porque están dando mal testimonio. ¿Y por qué están dando mal testimonio? ¿Cierto? Como lo dijimos anteriormente, porque hay un desconocimiento de la Escritura. ¿Por qué? Porque muchos cristianos son cristianos, van 15, 20, 30 años a la iglesia con la Biblia debajo del brazo, ¿cierto? Pero muchas veces de los 20, 30 años la hemos leído con suerte una sola vez, entera. Y nos olvidamos porque de esos 20 años la hemos leído por aquí, por allá, por acá, por allá. Entonces no hay un conocimiento real de lo que quiere el Señor para con nosotros. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú conoces el poder de Dios, cuando no hay un desconocimiento de Dios en tu vida, tú ya sabes cuál es el propósito que tienes, que el Señor ha trazado para tu vida, para el camino, para sacar la tierra. Entonces, amados hermanos, cuando tenemos ignorancia, confundimos lo malo con lo bueno. Por eso muchas veces ustedes se preguntarán, él va a la iglesia, pero si ella va a la iglesia, ¿por qué hace eso? Porque hay un desconocimiento de Dios. Ahí ustedes ven que el desconocimiento de Dios a qué conduce, a la ignorancia, ¿cierto? Ignora los propósitos de Dios, ignora- ignoran a Dios que tiene una infinita misericordia. Es por eso que muchas veces hay cristianos que no perdonan, hay cristianos que sienten orgullo, tienen altivez. ¿Por qué? Porque ignoran que Dios tiene infinita misericordia. Es por eso cuando iban dos apóstoles, iban los apóstoles y dos se acercaron a Jesús porque en un pueblo, ¿cierto? No quisieron, bueno, un pueblo, una ciudad como en esos tiempos, no quisieron, ¿cierto? Escuchar la palabra de Dios. Y le dijeron, Señor Jesús, mandamos a que caiga fuego así como Elías que tiró fuego a la ciudad para que todo se consuma. ¿Y qué es lo que le dijo Jesucristo? En realidad no entienden todavía. En realidad no entienden que yo vine para salvación, no para la perdición de las personas, vine a salvar almas, no a perderlas. Entonces, ¿cómo está el cristiano muchas veces? Juicioso, va al juicio, apunta con el dedo. No, tenemos que tener una infinita misericordia. ¿Y cómo aprendemos en esa infinita misericordia? Escudriñando las escrituras, conocimiento de Dios. Por eso, la ignorancia es poderosa. Por eso muchas veces el pueblo tiene que ser ignorante. ¿Para qué? Para que no tenga poder. Lo digo de forma secular y en la forma espiritual. Por eso muchas veces los cristianos se mantienen ignorantes o el ministro o el pastor, qué sé yo,
también los mantiene ignorantes. ¿Le conviene? ¿Por qué? Porque no les conviene que una oveja, no le conviene que un hermano sepa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le puede refutar, porque puede también decir, tener una opinión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Miren, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Qué versículo, pastor? El 2 y el 3. Disculpa. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Me enredé yo. 3 y 4. Amén, pastor. Amén. Amén. Ya, primero va a ir nuestra hermana Betsabé y después, porque sigue después, va a ir la otra hermana que también está prendiendo el micrófono. Hermana Betsabé, 3 y 4. ¿Qué dice? Ya. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Amén. Ahora, la otra hermana puede leer ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero saltémonos el 9 y 10. ¿Quién era la otra hermana que iba a leer? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Un complemento a lo que leyó nuestra hermana Betsabé. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén, muchas gracias. Entonces acá nos da un complemento. ¿Y cuál es la enseñanza de estos 4 versículos? Que si no Perdón, tenemos, ¿sí? Que si no tenemos un conocimiento de Dios, vamos a ser muy fáciles de engañar. Si no tenemos un conocimiento de Dios, vamos a ser muy fáciles de engañar. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 y 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y le está diciendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces muy lejos de lo que es la voluntad de Dios. Porque no vendrá sin antes que venga la apostasía, o sea, la negación de la fe. Entonces, cuando viene la apostasía, que es la negación de la fe, muchas veces estamos dando... No esperen que van a venir muchas personas y van a decir, no, Dios no existe. Es una parte, pero también la negación de la fe son los malos testimonios. Yo siendo cristiano voy a dar malos testimonios como una persona del mundo. Tenemos que tener cuenta de eso. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, ¿cierto? Bueno, el cual se opone y se levanta contra todo culto, ya, bien, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, hay un desconocimiento, va a venir el hombre de pecado, el hijo de la perdición, y va a empezar a hacer señales y prodigios como Dios, pero no es Dios, se va a hacer pasar por Dios. ¿Y por qué? Nos va a engañar. ¿Por qué? Porque algunos no leen la palabra. Y cuando tú lees la palabra, tú vas a decir, no, esas no son las características de Dios. Esas no son las características, ese es el engañador. Y el 9 y 10 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué es lo que dijimos anteriormente? Cuando tú ignoras el poder de Dios, ¿y por qué entonces crees en el poder del maligno? ¿Cómo está tu corazón? Cuando no creemos, ignoramos las escrituras y, y- e ignoramos el poder de Dios, es por desconocimiento de Dios. Pero nos resalta que estamos llenos de carne, ¿cierto? ¿Cierto? Que nos estamos rindiendo a la carne. ¿Por qué? Porque vamos y creemos en los prodigios falsos, en el poder falso, en las señales falsas. Y es fácil de engañarnos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea, para los que se pierden. Un cristiano igual se puede perder si en realidad tiene un desconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando tienen un desconocimiento, no saben cuál es el camino. Y es fácil
¿cierto? Es fácil perderse, es fácil, hay un límite bien delgado en que si tú no sabes lo que quiere Dios para tu vida, tú te vas a la parte del mundo. Hay que tener cuidado, amados hermanos. Por cuanto dice no recibieron el amor de la verdad. ¿Por qué? Porque nunca lo conocí para ser salvo. Por eso muchos cristianos, amados hermanos, pasan 15, 20, 30 años en la iglesia, pero ¿cómo está el testimonio? No digamos que tenemos que ser unos santos, no, porque tenemos que ser lo más íntegros posible, ¿cierto? Tratar de dar buen testimonio siempre, en la mayoría de nuestra vida, en un gran porcentaje de nuestra vida, pero, pero si no damos ese buen testimonio, vamos a caer. Así de simple, amados hermanos. Con esto no se juega. Jesucristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es contra mí, o sea, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, hay dos caminos, no hay ninguno más. Fíjense, para terminar, Isaías 5:13. Isaías 5:13. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Cuando el pueblo es llevado cautivo, cuando el pueblo es llevado, ¿cierto? Cautivo, o sea, prisionero, esclavo de la maldad, cuando en realidad nos falta fe, cuando no hay fe en nuestra vida, cuando hay un desconocimiento de Cristo, cuando no seguimos a nuestro Señor, cuando no creemos en Jesús, ¿cierto? Entonces el pueblo fue llevado esclavizado. ¿Por qué? Satanás. Fíjense lo que dice, es algo similar, porque está en el mismo tiempo, el profeta Oseas 4:6. Ahí está. Oseas 4:6. ¿Qué es eso? Ah, Oseas 4:6. Mentira, mira, no tiene punta. Oseas 4:6. ¿Qué es lo que dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos por parte. Esto es una correlancia con Isaías 5:13, por si acaso. Están hablando de lo mismo en el mismo tiempo, solamente por dos profetas distintos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando te falta conocimiento, es fácil que Satanás te destruya. ¿Por qué? Porque no hay un corazón fuerte, no hay una fe fuerte en tu vida. Es fácil. Es fácil que Satanás te engañe. Y lo vimos en 2 Tesalonicenses hace un momento. Cuando tú no eres fuerte en la palabra, cuando tú no eres fuerte en fe, en creer en Cristo, en depender de Él, es fácil que Satanás te engañe. Y el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tampoco escudriñaba la Escritura, ignoraba las Escrituras, y cuando ignoras las Escrituras, ignoras el poder de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, conocimiento había, lo que hace que tú lo desechaste, o sea, que tú no lo quisiste leer, o sea, que tú despreciaste el conocimiento, preferiste ver la novela, preferiste ver el partido de fútbol, preferiste hacer cualquier cosa antes de sentarte a leer la Biblia. Dice, y yo te echaré del sacerdocio. ¿Y qué es lo que somos nosotros para Dios? Reyes y sacerdotes. Te va a echar del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, o sea, dejaste de practicarla, dejaste de dar buen testimonio, no te arrepentiste, no empezaste a ayunar, no empezaste a orar, no empezaste a adorar, ¿me entiendes? También yo me olvidaré de tus hijos. Recordemos que este es un Dios de generación. ¿Y por qué Dios se olvida de tus hijos? No porque sea malo, sino porque nuestras acciones, dijimos, va de generación en generación, y los pecados generacionales se traspasan. Ustedes me dicen que no. Miren, vean Éxodo 25 para terminar. Éxodo 25. Éxodo 25. ¿Qué es lo que dice? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Cierto? Ahí estamos hablando de los 10 mandamientos, pero ojo, ¿qué es lo que dice? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Cuando tú en realidad no tienes fe, cuando no quieres buscar a Dios, cuando desechas el conocimiento, cuando tú en realidad tú no quieres hacer la voluntad de Dios, estás desechando, estás desperdiciando tu salvación, la estás alejando de ti mismo, la estás pateando, ¿cierto? ¿Qué pasa? Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuarta generación, o sea, yo, mi hijo, mi nieto, y después el hijo de mi nieto. No me acuerdo cómo se dice. Entonces, Viñeto. dice, de los que me aborrecen. Entonces, amados hermanos, por eso vienen los pecados generacionales. ¿Por qué? Porque si una persona aprende mal, le enseñan mal, o bien no tiene a Cristo en su corazón, ese pecado va a ir al hijo, el hijo a su hijo y de su hijo a su propio hijo, de tercera hasta la cuarta generación, hasta que alguien con una oración empiece a renunciar todos esos pecados generacionales. Por eso es tan importante el conocimiento de Dios, porque si desconocemos a Dios, si no tenemos conocimiento de Dios, no vamos a tener las armas suficientes para luchar contra Satanás. No solamente hay que ser buena persona, no solamente hay que orar, no solamente hay que ir a la iglesia, también tenemos que entender quién es la persona que nos ataca. Tenemos que entender con qué armas nos ataca el enemigo para hacerle frente en el día malo. Eso es muy importante, amados hermanos, que no desconozcamos la palabra de Dios. Es muy importante que en realidad estemos ahondando, profundizando la escritura. Jesucristo lo dijo, escudriñar. Entonces muchas veces no le hacemos caso. Muchas veces quedamos con que no, yo sé lo que dijo el pastor ahí en el púlpito y me quedo con eso toda la semana. No, craso error, porque vas a ir, en vez de victoria en victoria, vas a ir de derrota en derrota, de problema en problema, de frustración en frustración, y al final te vas a perder. Al final te vas a aburrir. Al final vas a decir, no, si todo lo que es de Dios, no, no, si eso no es mentira. ¿Pero por qué? Porque tú no practicaste. Porque tú no practicaste lo bueno. Porque es fácil decir, pastor, ore por mí. Y el pastor ora por usted. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De la persona, ¿cierto? La persona es ponerse en guerra. Exacto. Entonces es una responsabilidad propia. Claro, que los demás hermanos estén apoyando en oración es un apoyo. Pero ¿qué pasa Jesucristo? ¿Qué va a decir? Oye, yo sí te quiero bendecir, pero veo al otro orando por ti, pero no, pero ¿y tú? Tú no doblas rodillas, tú no te quemes las pestañas leyendo la palabra. Y es más, tú lees la palabra, pero tampoco la obedeces, no caminas bajo mi voluntad. ¿Cómo te puedo bendecir así? ¿Qué, qué esfuerzo das? Entonces, amados, tenemos que tener conocimiento de Dios. El que tiene desconocimiento va a perecer. ¿Por qué? Porque el que tiene desconocimiento, ya lo vemos, no va a tener, no va a tener amor en su corazón, le va a faltar amor, va a ser desobediente, va a dar mal testimonio, va a practicar el pecado. Ojo, va a practicar el pecado y con cositas tan pequeñas, y tampoco hay que ser un asesino en serie, amados hermanos. No, no, no. Practicar el pecado cuando se hacen cosas que no se deben hacer, cosas ilegales, por muy pequeñas que sean. Sí, yo se los digo. Les pongo el siguiente ejemplo, y acá nos caímos todos, pero como soy pastor tengo que decir, ¿quién no ha tirado una licencia falsa? Yo creo que muchos, ¿cierto? Conocidos y no conocidos. Pero eso es una falta. Eso es una falta y hay que arrepentirnos de eso. Entonces, ¿y por qué lo hacemos? Por un desconocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no le tomamos el peso a la acción. Muy pequeña que sea la acción de maldad, abrimos una puerta tremenda, amados hermanos, para que Satanás entre y con siete más peores que él, demonios, ¿cierto? Satanás con sus demonios, siete peores, y hacen estrago en tu vida. Y después decimos, ¿y por qué me va mal? ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto otro. Entonces no tenemos que dejar puertas abiertas en nuestra vida, no tenemos que dejar esas brechas, amados hermanos, tenemos que estar ahí, atentos. Pero eso, el estar atento, el entender todo lo que estoy hablando, es con conocimiento. Por eso en Isaías y en Oseas, ¿qué es lo que dijeron? Por falta de conocimiento, ¿cierto? Por la ignorancia del pueblo, pereció, fue esclavo, murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener un conocimiento de Dios y no un desconocimiento. Ese fue el estudio del día de hoy.
Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer. Abran el micrófono nomás. Vamos a apagar la grabación.